Buena YouTube, hoy veremos videíto de Dross. ¿Y de qué trata? Pues sobre la asesina de TikTok. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tal cual, así se llama el video. Así que vamos a verlo. Listo, vamos allá gente, vamos a verlo. Esa música que colocan los videos. Hace tiempo que no veía un video de Dross, así que creería que va a estar interesante. De acuerdo a los expertos en el tema, ¿Vale? tanto de la iglesia como del campo de la parapsicología, Parapsicología. la posesión tiene 4 etapas. La posesión. Opresión, ¿Vale? infestación, Infestación. obsesión demoníaca Ok. y finalmente posesión total. ¿Vale? Lo que verás a continuación es la anécdota de una adolescente y su evolución a través de estas etapas, así como las trágicas consecuencias de la misma que terminaron arruinando su vida y sobre todo la de su familia. Todas Locura. estas etapas, según los demonólogos que han opinado al respecto, se pueden ver reflejados en el caso de la joven Claire Miller, quien Clay a los Miller. 14 años compartía su vida a través de un canal de TikTok. Allá, o sea, Claire caso real, claramente. tenía una hermana mayor, Helen, Y que sufría por lo visto parálisis es algo de posesión demoníaca, ¿no? Algo así. cerebral. Su padre también era adepto a subir videos. A todas luces, parecían una familia unida y feliz. En algún punto, Claire comenzó a relacionarse y a cortejar el mundo de lo oculto. Uy, uy, uy. Ahí ya empezó lo complicado. Por lo visto, familia TikToker, ¿no? Primero, se obsesionó con películas de terror, las cuales miraba una y otra vez, sin cesar. Especialmente la célebre Halloween, de John Carpenter. Ah, que esa película muy buena, sí, muy buena. Eso la llevó a investigar e involucrarse con foros vinculados al ocultismo y la demonología. Claire comenzó a obsesionarse poco a poco con los asesinos en serie, con los Ya empezamos. demonios y con el satanismo. Como muchas adolescentes, con solo 14 años su personalidad comenzó a cambiar, pero en su caso, para peor. Sus mensajes, sobre todo en los videos que hacía públicos, Es que aparte, siendo adolescente y ponerte a investigar y adentrarte en este tipo de temas, aún complicado porque estás desarrollando tu personalidad, aún. Entonces, locura. Ya lo veo comenzaron a venir. volverse inquietantes. Comentó varias veces que estaba obsesionada con la idea de matar y torturar. No me jodas. Y eso lo decía en los videos. Se supone que TikTok esas cosas las censura y le pueden banear, ¿no? Pronto Creo. dio un paso en esa dirección. Comenzó a torturar y matar animales. Entre No me jodas. Es por ahí donde parten la mayoría de esta gente que pasa por estos procesos y se vuelven prácticamente, digámoslo así, locas. Es con los animales. Es lo primero que comienzan a hacer. ellos a su propia mascota, un pez llamado Capitán América. Claire ya no era la niña inocente, sino una adolescente perturbada. Muchos dirían afectada ya por fuerzas que tomarían más y más el control de su vida, como se puede apreciar en su rostro a lo largo de varios de sus videos que hemos recuperado, ya que han sido borrados Claro. de TikTok. Está baneada la chica, obviamente. Quiero lanzar una advertencia en este punto porque algunos, sobre todo si usted es padre o madre, causan verdadero espanto. A ver. ¿Qué dice? Esto fue una noche larga. Observen, por ejemplo, la cara que pone Claire al decir la palabra murderer. Ok, a ver.
Obsesionada con secuestro, dice ahí, en el texto ese. Haces, ya saben. Ahora, por favor, observen sus gestos en el video conocido como Death Note. Silenciado por problemas de copyright, ¿ok? Ora por trastornos de índole psiquiátrica. Ora por afectación de índole espiritual. Con solo 14 años, 14 algo ya no estaba años. bien en la cabeza de Claire. Muchos dirían al ver su rostro en estos videos que ya no era ella. Pues no sé cómo era antes. Entonces no puedo opinar mucho tampoco. Pronto Claro. comenzaron las heridas autoinfligidas. Claire tomaba un cuchillo de la cocina, se cortaba a sí misma y luego subía videos de sus heridas y laceraciones que solo compartía con sus más allegados. No los publicaba en TikTok, obviamente para que no le cerraran su cuenta. Claro, no se va a arriesgar tampoco. Pero, Finalmente, o sea, al punto de que está llegando ya la chica ahora ya de trastorno mental, aún así pensaba un poco por lo visto, porque ella asumía, bueno, ella sabía que si subía este tipo de cosas a TikTok la iban a banear, ¿no? Entonces también estaba consciente. No podemos decir que tampoco es que no sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía lo que estaba haciendo. Porque sabía que la podían banear. Entonces, estaba relativamente algo cuerda y algo no. llegó la noche en que Claire dio un paso definitivo en su marcha hacia la oscuridad. Esperó que sus padres se durmieran, desactivó la alarma de la casa, caminó creo. a la cocina, No creo. tomó un cuchillo, No creo. el mismo con el que tantas veces se había automutilado para No creo. desconcierto y preocupación de su padre, No creo y se que... dirigió al dormitorio de su hermana mayor, Helen, quien, recordemos, sufría de parálisis cerebral. Una vez allí, nada pudo hacer la pobre Helen, paralizada, totalmente Claro. indefensa ¿Qué iba a ante hacer? su hermana. Claire le clavó un cuchillo 1, 2, 3, 4, 5, 9 veces. 9 veces. La novena puñalada fue tan violenta que no pudo retirar el cuchillo de la carne sangrante de Helen, por lo cual se lo dejó allí enterrado. Para más detalles, Qué locura. en el cuello. Qué locura, o sea. Les juro que con escucharlo me da escalofríos. Porque al punto de una persona llegar a hacer eso, y más a tu propia hermana, que está enferma, o sea, que no se puede mover, está paralizada. O sea, locura total. Claire finalmente se había graduado de asesina. Con suma frialdad, tomó una jirafa de peluche que había en el cuarto de su hermana, limpió parte de la sangre con el animal y con la sangre de su hermana también lavó sus manos y mojó su rostro en un extraño ritual, el cual pronto entenderemos su significado. Qué locura. La asesina Esto es salió macabro. de la habitación tranquilamente. Fue al patio de la casa. Ultra macabro y con 14 años. Y sobre la nieve, Claire dejó las huellas ensangrentadas de sus manos. Colocó la jirafa anegada en sangre de forma artística y filmó todo para subirlo a su canal de TikTok. Sin palabras. Ese sería el último video que Claire Miller subiría a su cuenta. Y si bien pronto sería eliminado, con el mismo consiguió por fin su anhelado sueño. Millones
de reproducciones. Eso quería. Tras subir su macabro video a TikTok, Claire Miller llamó al 911. Sus padres aún dormían, ignorantes de la pesadilla que se había llevado a cabo en su propio hogar. Los despertaron las sirenas. Los oficiales fueron al cuarto de Helen, la hermana mayor de su propia asesina. La encontraron inundada en sangre. Ay, no. Según testimonios policiales, en el momento de la confrontación, Claire los miró con la mirada extraviada. Le dijo a los oficiales: he sido el Michael Myers de Helen. Ay, no, o sea. Esta chica, más que poseída, estaba loca. Para decir eso es de una película. Yo diría que estaba rayada. Se rayó de tanto ver cosas. Aludiendo Ya. a su película de terror favorita, en la cual un asesino en Claro. serie llamado Michael Myers mata como primera víctima precisamente a su hermana Claro. mayor. Claire fue llevada a la estación de policía, donde declaró que unas voces dentro de su cabeza hacía meses le venían pidiendo que pusiera fin al sufrimiento de su hermana paralítica. Dijo: nunca podrá enamorarse, ni casarse, ni tener hijos. Mis amigos se sienten incómodos ante ella. Le hizo un bien. Imagínense, o sea, para decir eso es estar demente, o sea. No hay ninguna justificación para quitarle la vida, y más si es tu hermana. Da igual si está enferma o no, da igual si está sufriendo o no, esa no es tu decisión, no es la decisión tuya de quitarle la vida. ¿Entiendes? Ay, no. Y una pendejita de 14 años, gente, 14 Tras años. horas de declaración, los policías le trajeron una hamburguesa. La niña de 14 años fríamente exclamó sin ninguna emoción: si hubiera sabido que me traerían McDonald's, la habría matado antes. No, no. Algo pasa en la salud mental hoy en día, sobre todo de los adolescentes. Locura. Locura. Pese a tener 14 años, debido a la inmensa crueldad, premeditación y alevosía de su crimen, Claire fue juzgada como mayor de edad, por lo cual enfrenta Menos mal. ahora una pena que podría llegar a ser de hasta 25 años. Menos mal, porque yo ya veía que por ser menor... Porque la ley cambia al ser menor de edad. Pero por lo visto, lo hicieron bien esta vez. Aquí es donde terminan los hechos comprobados y comienza el terreno de las especulaciones. A ver. ¿Qué especulaciones? La cuenta Cuéntame, de Dross. Claire fue borrada de TikTok, pero Claire tenía muchos seguidores dispuestos a mantener vivo su legado. Seguidores que afirmaban Más enfermos y tontitos, miren. que su hermana fue en realidad un sacrificio pedido ni más ni menos que por Satán, como la misma Claire expresó muchas veces. Afirmaban que al resubir los videos de la adolescente asesina, hacían la voluntad del príncipe de las tinieblas de volver famosa a Claire. Créase o no, los videos de TikTok de Claire Miller son una auténtica plaga que no se puede erradicar de la plataforma. Es que lo digo, o sea, tontitos y locos van a haber siempre. Siempre. Pues imagínense. esta adolescente asesina tiene Que seguidores esta chica que creen tenga que recibiendo seguidores. sus mensajes perturbadores y sus videos obtendrán el favor de los poderes de las tinieblas. Que esta chica, Aquí con lo tienes loca una que captura estaba, de los muchos tenga seguidores y cuentas que suben sus videos, o sea, que resuben sus videos. Y esas cuentas tienen seguidores también. canales que tienen resubidas de sus videos. La gente está loca. La defensa de Claire Miller alegó demencia. Afirmó que Claire no obraba por motu propio, sino a través de una poderosa voluntad ajena y superior. La típica, ¿no?
a ella. Incluso un demonólogo Demencia. católico fue llamado durante el juicio para hablar de las 4 etapas de la posesión demoníaca. Según él, Claire había pasado por todas y quedaba patente en nada menos que sus videos. Recordemos que si bien las cortes de Estados Unidos no aceptan la existencia de demonios, sí ¿Vale? aceptan la existencia de enfermedades mentales basadas en la posesión. Según el seminarista que declaró, profesor de demonología de la iglesia, Claire primero se expuso a material demoníaco, tras lo cual sufrió infestación. Es decir, comenzó a sufrir la influencia del demonio en su vida cotidiana. Llena de malos pensamientos, pronto llegó a la etapa de obsesión demoníaca, que es cuando comenzó a hablar pura y exclusivamente de estos temas. Pues no sé, yo lo veo, discrepo un poco y a la vez no. Porque al final yo digo que todo está en la mente. Quizás también le pueda haber afectado más a esta chica porque era una niña, o sea, mente débil, digámoslo así. Pero yo creo que en cierto modo hay una gran responsabilidad de parte de la misma persona, porque tú aceptas lo que estás haciendo, independiente de que puede ser una posesión o que estás siendo incentivada por un tipo de demonio, como se dice, ¿no? Pero al final tú tienes el poder de la decisión propia. Y si eres débil mentalmente, también eso te va a joder. Entonces, en cierto modo, en estos casos, digámoslo así, de posesión o de tipo de demonio o lo que sea, yo diría que es 50 y 50. No sé. No sé Del qué piensan asesinato ustedes. y de Satanás. Finalmente, una noche sufrió una posesión total, durante la cual asesinó a sangre fría a su propia hermana. Algo de credibilidad le dio el jurado, ya que Claire Miller fue finalmente juzgada por homicidio en 3er grado y no en 1er grado, como pedía la fiscalía. Asesinato en primer grado ocurre cuando se hace una acción con intención directa de matar. En segundo grado, cuando lleva a cabo una acción que puede tener efectos fatales, pero no hace plena intención. Tercer grado, asesinato acontecer por imprudencia. Vale. Ok. Pues... Claire logró la tan anhelada fama al precio de destruir su vida, la vida de su hermana y la de su propia familia. Alcanzó la fama no solo a ese terrible precio, sino al precio de volverse un ícono cultural para un grupo de adolescentes perturbados como ella, o quizá, como dirían los demonólogos, infectados como ella, que resuben obsesivamente sus videos y que en cualquier momento podrían emularla. Pues claro, yo lo llamaría más así, infectado, ¿no? De contenido de mierda, digámoslo así, de contenido basura, que es que los lleva a hacer este tipo de cosas, como por ejemplo pasa mucho en Estados Unidos también. Pongo el ejemplo porque siempre salen noticias de eso, de chicos que van a su propia escuela con armas y asesinar, ¿entienden o no? O sea, yo lo llamaría así más que nada. O sea, gente rayadita con tanto contenido basura en las redes que los incita a hacer ese tipo de cosas. Yo lo llamaría más así que algo demoníaco. También puede ser, pero yo lo diría más por el otro lado. Pero bueno, al Para final... algunos, la lección será que no se debe subestimar la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Para Es que, otros, claro, quizá, la moraleja es que no se puede danzar con el diablo sin quemarse. Si el video... es que claro, ¿qué esperas si te pones a ver solo contenido de eso? ¿Qué esperas? ¿Que no se te raye la cabeza? Obviamente se te va a rayar. O sea, obviamente. Pues bueno, gente, ahí estaría el videíto de la chica que se volvió media loquita y subía el contenido de todo esto que hacía en TikTok. Coméntenme qué les ha parecido el videíto y qué opinan ustedes de este caso. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en el próximo. Chau.